Vamos a hacer. Y si Vamos nos a hace usted empezar. favor, Padre Galo, de iniciar esta reunión invocando al Espíritu Santo. Esta es una necesidad, porque sin la ayuda del Espíritu, nuestra mente no llega a penetrar más allá de lo material para intuir lo que es realmente el nivel del Espíritu, que está más allá de toda nuestra materialidad. Por eso que invocamos al Espíritu Santo, siempre lo necesitamos y queremos que nos dé su luz, además las virtudes, siempre acompañado con los dones que Él da y transmite. Así que las dos cosas, conocerlo a Él, amarlo a Él como tercera persona, el amor del Padre y del Hijo. Este amor se extienda a cada uno de nosotros. Esa es una oración importante, sentir que Él nos invade con este amor, porque es una de las tres personas divinas. O sea que el poder que tiene Él es infinito. Así que podemos confiar en ese poder que nos penetra y nos transforma, nos ilumina la mente, pero también nos da energía a nuestra voluntad, a nuestro corazón, para entregarnos a Él con fidelidad. Vamos a hacer nuestra primera oración para dar comienzo a nuestra actividad de hoy, pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe, porque se trata siempre de un sacramento y ese sacramento es de la iglesia, pero con la virtud de Cristo, el que es el príncipe de esta iglesia, la cabeza de la iglesia, y invocando siempre a la Virgen María que lo acompaña, porque la madre no abandona a su hijo y mucho menos ahora que está en la eternidad con él. Y ella misma tiene su propia luz, refleja el poder infinito de ella, que recibe de su hijo y la retransmite a toda la humanidad en la iglesia que ella está asistiendo. Así que vamos a dedicarle medio minuto de nuestro reloj, abriendo el corazón a la presencia del Espíritu Santo como tercera persona. Persona quiere decir alguien infinito, igual como el Padre, como el Hijo. Pero para nosotros el Espíritu Santo es lo primero, porque necesito abrir nuestros ojos, penetrar en el momento, en el mundo de lo infinito que es la Trinidad. Eso no es nada difícil. Tenemos la ilusión porque usamos palabras que corresponden a alguna idea, pero esas ideas que tenemos de la divinidad es muy vaga, muy poco segura. Entonces confiamos que el Espíritu Santo intervenga y dé poder a esa mente para penetrar más allá de las palabras y entender la profundidad de ese misterio para que podamos vivir con él, convivir como a través de esa divinidad que nos invade y nos cambia en nuestra vida, nos da sentido a todo lo que estamos realizando. Así que vamos a dedicarle al Espíritu Santo, aunque sea medio minuto entero, dialogando con él. Ustedes escuchan al Padre. No, no se escucha, Conchita querida. Se le ha venido. Yo Yo sí lo escucho súper bien. Yo también. Sí, perfecto. Minuto de oración Ya volvió. de corazón a corazón a su majestad, que es la tercera persona de la divinidad. Muchas gracias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deseo que el Espíritu Santo invada nuestra mente, cada uno de los que estamos aquí presentes, para que abra nuestro corazón a entender el misterio, o sea, el dogma que la Iglesia profesa, para entender bien su presencia, que además tiene una dimensión actual, disciplinaria, en cuanto que la orden que nos recibimos se promete, se transforma en una acción de evangelización. Gracias. Sí, padre. Pues hoy en la noche tendremos el gusto de escuchar a nuestra amiga de Antigua, Alexandra, que anteriormente ya ha sido Silvia también Castillo, una presentadora bienvenida. Ya. y hoy le toca el dogma número 36. Efectivamente, nos salteamos por un momento el 35, pero toca el 30, ya lo vamos se va a hacer en un par de semanas. Hoy entonces veremos el 36 que dice la orden, o sea, la orden sacerdotal, es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Vamos entonces a darle el micrófono a Alexandra, pidiéndole a los demás que apaguen su cámara y su micrófono para que no nos interrumpa la presentación. Muchas gracias. Me comparte para poder poner la presentación, señora Conchita. Y ahorita, Ale. Gracias. Todavía no vemos nada. No, yo ahorita voy a ver. Mija, Fifi. ¿Cómo comparto aquí, mija? Yo no creo que Conchita haya puesto el modo de compartir. Sí, ya Ahorita. lo puse. Ya ahorita sí. Ahí estamos. Gracias, mija. Ok. Tema número 36. El orden es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. La palabra orden designaba en la antigüedad Roma cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura. En Hebreos 5:6 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:11 dice: por tanto, si la perfección se realiza por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él fue dada la ley,
al pueblo. ¿Qué necesidad habría aún de que sugiriera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se dominara según el orden de Aarón? También podemos ver el Salmo 110:4. Llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis en griego, de ordines en latín. Así la liturgia habla del orden episcoporum, del ordo presbyterium, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. La integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas. De la carta Lumen Gentium, en el número 10, dice: Cristo Señor, pontífice, tomado de entre los hombres, en Hebreos 5:1-5, de su nuevo pueblo, hizo un reino y sacerdotes para Dios, su Padre. En Apocalipsis 1:6. Y, perdón, no sé esa abreviatura, no sé cuál es, pero es la 5:9-10. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unión del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro 2:4-10. Por ellos todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios. En Hechos 2:42-47, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. En Romanos 12:1, y den testimonio por doquier de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Primera de Pedro 3:15. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no solo en grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal. Confecciona el sacrificio eucarístico de la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo a Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante que solo puede venir de Cristo, a través de su iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consacratoria constituye el signo visible de esta consagración.
No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como la institución de los 70 ancianos, en Números 11, 24, 25. Prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino de la Iglesia, se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera. Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, tú que estableciste normas en tu Iglesia con tu palabra bienhechora desde el principio, tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejase sin ministerio tus santuarios. Los obispos. En la Iglesia Católica, un obispo es un prelado superior de una diócesis, encargado de supervisar a los sacerdotes y pastores dentro de su territorio. Son considerados sucesores de los apóstoles y tiene la plenitud del sacerdocio. Además, tiene funciones de enseñar, regir siempre en comunión con el Papa y los demás obispos. Algunos puntos claves sobre los obispos. Jerarquía. En la Iglesia Católica, el obispo es la orden más alta del ministerio ordenado, junto con los diáconos y sacerdotes. Las diócesis. Un obispo generalmente está a cargo de una diócesis, una división geográfica dentro de la Iglesia. Sucesión apostólica. Los obispos son considerados sucesores de los apóstoles encargados de mantener la continuidad de la Iglesia. Funciones. Además de la supervisión pastoral, los obispos tienen la función de enseñar y regir la diócesis. Comunión con el Papa. Los obispos ejercen su ministerio en comunión con el Papa y el resto del colegio episcopal. Estos son nuestros obispos de Guatemala. Aquí hay un listado de todos los obispos de la Providencia Eclesiástica de Guatemala. No sé si quieren que se los lea uno por uno. Déjanos un ratito para leerlos nosotros. Ah, bueno, como quieran, yo los puedo leer, no sé, son varios, por eso les preguntaba. Vaya. Bueno, Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez es arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Su ordenación episcopal fue el 25 de septiembre del 2004. Monseñor Tulio Omar Pérez Riva, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ordenación episcopal el 21 de septiembre del 2022. Monseñor Edi René Calvillo Díaz, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ordenación episcopal el 22 de junio del 2024. Monseñor José Benedicto Moscoso Miranda, obispo diocesano de Jalapa, ordenación episcopal el 9 de junio del 2020. Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez, obispo diocesano de la Verapaz, ordenación episcopal el 19 de abril de 1997. Monseñor Félix Eduardo Antonio Calderón Cruz, obispo diocesano de San Francisco de Asís, Jutiapa, ordenación episcopal el 23 de abril del 2016. Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemo, obispo diocesano de Zacapa y de Santo Cristo de Esquipulas, ordenación episcopal el 21 de mayo del 2016. Monseñor José Cayetano, párroco Novo, obispo diocesano de Santa Rosa de Lima, ordenación episcopal el 21 de enero del 2017. Monseñor Mario Fiandri, obispo vicario de Petén, ordenación episcopal el 21
de marzo del 2009. Monseñor Miguel Ángel Martínez Méndez, obispo vicario de Izabal, ordenación episcopal el 18 de marzo del 2023. La provincia eclesiástica de Los Altos, Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, arzobispo metropolitano de Los Altos de Quetzaltenango, Totonicapán, ordenación episcopal el 1 del 9 del 2001. Álvaro Cardenal Ramazzini y Meri, obispo diocesano de Huehuetenango, ordenación episcopal el 6 de enero de 1989. Monseñor Pablo Vizcaín Prado, obispo diocesano de Suchitepeques Retaluleo, ordenación episcopal el 8 de marzo de 1997. Y Monseñor Bernabé de Jesús Agastume Lemus, obispo diocesano de San Marcos, ordenación episcopal el 6 de octubre del 2007. Monseñor Domingo Bueso Leiva, obispo diocesano de Sololachimantenango, ordenación episcopal el 4 de mayo del 2013. Monseñor Juan Manuel Cua Ajucum, obispo diocesano de Quiché, ordenación episcopal el 24 de junio del 2021. Obispos eméritos. Obispos eméritos, Monseñor Mario Alberto Molina Palma, arzobispo metropolitano emérito de Los Altos de Quetzaltenango, Totonicapán, ordenación episcopal el 22 de enero del 2005. Monseñor Mario Enrique Ríos, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, el 27 de septiembre de 1974. Monseñor Julio Edgar Cabrera Ovalle, obispo emérito de la Diócesis de Jalapa, ordenación episcopal el 6 de enero de 1987. Monseñor Gustavo Rodolfo Mendoza Hernández, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ordenación episcopal el 25 de septiembre del 2004. Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, ordenación el 20 de marzo de 1999. Y Monseñor Rosolino Piachetti Bofelí, obispo emérito de la Diócesis de Quiché, ordenado el 31 de enero del 2009. Los presbíteros. En la Biblia, el término presbítero, del griego presbíteros, se refiere a un líder o anciano en la comunidad cristiana primitiva similar a un anciano o pastor. En la actualidad, los presbíteros formaban parte del liderazgo de la iglesia y tenían responsabilidades como guiar, enseñar, administrar, disciplinar y cuidar de la congregación. En el Antiguo Testamento, el término presbítero se usaba para referirse a los líderes y ancianos de Israel, quienes eran consultados en asuntos importantes y servían como guías morales. Estos ancianos no eran necesariamente sacerdotes, pero participaban en la toma de decisiones y representaban al pueblo en asuntos religiosos y civiles. En el Nuevo Testamento, el término presbítero se aplica a los líderes de las primeras comunidades cristianas, quienes colaboraban con los apóstoles en la enseñanza y organización de la iglesia. En algunas iglesias, los presbíteros se consideraban ministros ordenados que tenían la autoridad para administrar sacramentos, predicar y guiar a la congregación. En otros, los presbíteros son parte del consejo de ancianos y ayudan al obispo en la dirección de la iglesia. Rol y responsabilidades. Enseñanza y guía. Los presbíteros tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, instruir a los miembros de la iglesia y guiarlos en el camino espiritual. Administración.
Participan en la administración de la iglesia, supervisando asuntos prácticos y cuidando del bienestar de la comunidad. Disciplina. En algunos casos, los presbíteros tienen la autoridad para aplicar disciplina a aquellos que se desvían de las enseñanzas cristianas. Cuidado de la congregación. Los presbíteros son responsables de cuidar a las ovejas de Cristo, velando por su bienestar espiritual y emocional. En resumen, el término presbítero en la Biblia se refiere a un líder o anciano en la iglesia cristiana, con responsabilidades de enseñanza, administración, disciplina y cuidado de la consagración. Participación en los presbiterios. El presbítero, junto a otros sacerdotes, forman el presbiterio de una diócesis, trabajando bajo la guía del obispo. Administración de sacramentos específicos. Si bien los obispos tienen la potestad de administrar todos los sacramentos, los presbíteros pueden administrar la mayoría, excepto la confirmación y la orden sacerdotal. Citas bíblicas. Hechos 14:23. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. En la primera de Pedro 5:1-4, a los presbíteros que hay entre vosotros, yo, presbítero como ellos, y además testigos de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Apacentad la grey de Dios que se os ha confiado, gobernando no a la fuerza, sino de buena gana, según Dios, no por mezquino afán de lucro, sino de corazón, no como tiranos sobre la heredad del Señor, sino haciendo modelo de grey. Así, cuando se manifieste el Pastor Supremo, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. En la ordenación de los presbíteros, la Iglesia ora. Dios Todopoderoso y Eterno, ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo. Les elegiste colaboradores, subordinados, en orden y dignidad, que les acompañan y secundarán. Así, en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste participar a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a sus padres. Pontifical ramo romano, ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, ordenación de presbíteros, oración en la ordenación 159. Los diáconos. En la Biblia, los diáconos son personas designadas para servir a la iglesia local, específicamente áreas de servicio práctico y necesidad materiales, cómo cuidar a los necesitados y asistir en las actividades de la iglesia. El pasaje clave en Hechos 6 describe la elección de 7 hombres para este tipo de servicio, librando a los apóstoles para enfocarse en la oración y la enseñanza de la palabra. Origen y función. El concepto de diácono se encuentra en Hechos 6, donde se describe la necesidad de hombres para atender las necesidades prácticas de la iglesia, específicamente la distribución de alimentos a las viudas. Los apóstoles eligieron a 7 hombres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo para este servicio, lo que se considera un modelo para el oficio de diácono. En la primera de Timoteo 3:8-13 se detallan las cualidades
y requisitos para los diáconos, incluyendo ser dignos, honestos, moderados, no amantes de vino ni codicios, y con una fe sólida. Primera de Timoteo 3:8-13 dice: también los diáconos deben ser dignos, sin doblez en el hablar, no aficionados al mucho vino, ni buscar ganancias turbias, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. A estos primero se les debe someter a prueba, y después podrán ejercer el diaconado si son irreprochables. Las mujeres también deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, que los diáconos estén casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el diaconado consiguen un puesto de honor y una gran confianza en lo que atañe a la fe en Cristo Jesús. Los diáconos sirven como apoyo a los pastores y ancianos y ayudando en tareas administrativas, organizativas y de cuidado pastoral. Sus responsabilidades pueden variar según las necesidades de la iglesia local, pero generalmente incluyen la atención a los necesitados, el mantenimiento del edificio, la administración financiera y la ayuda en las ceremonias. Algunos pasajes bíblicos sugieren que los diáconos pueden ser responsables de tareas que no están directamente relacionadas con la enseñanza o el gobierno de la iglesia. En resumen, los diáconos son servidores de la iglesia local, elegidos por su fe y cualidades morales que ayudan en diversas áreas prácticas, liberando a otros líderes para tareas más enfocadas en la enseñanza y el gobierno. En la oración consecratoria para la ordenación de diáconos, la iglesia confiesa: Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubieran 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo, y como herencia poseyeran una bendición eterna. Pontifical Roma, ordenación de obispos, presbíteros y diáconos, ordenación de diáconos, oración de la ordenación 207. Ahí estamos. Muchas gracias, Ale, por tu hermosa presentación, y vamos a tener suficiente tiempo de hacer consultas, y creo que por supuesto Padre Galo, ¿quién más va a poder tener un papel muy importante hoy? Ya empezamos a ver que se levantan las manos. Ale, ¿tú podrías ya dejar de compartir? Sí, ¿cómo lo dejo de compartir? Vamos a pedirle apoyo a Freddy. Freddy, ¿Qué manda? Aquí está. ¿nos Aquí está, puedes? ya. Ya, Ahí está. ya Ya, estuvo, gracias. ya estuvo. Gracias. Gracias, Ale. Padre Galo, ya tenemos por aquí una mano que quiere hacer una consulta. Padre, ¿puede poner su micrófono? Padre, tenga un momentito. Padre Galo. No me voy. No, si no tiene puesto el micrófono. Conchita tiene él el micrófono apagado. Está hablando, pero tiene el micrófono apagado. ¿No se lo puede prender usted? Ah, tal vez sí puedo.
Pero fíjate que me dice mi pantalla solicitar para reactivar audio. ¿Él no me escucha o sí me escucha? Sí, la Se supone escucha. que sí, Bien. pero como tiene el micrófono apagado, él sigue hablando, creyendo que Padre, lo oímos. padre, padre. Y lo llamamos por teléfono. Sí, Probacheni, por favor. Yo no tengo su teléfono. Padre Galo, por favor ponga su micrófono. Mientras esté hablando no nos va a escuchar. Padre Galo. Y vamos a ver si me contesta. Bueno. Padre Galo. Padre Galo. Padre. Tiene apagado el micrófono. Ya. Ya. Y Ya. ahora se Padre, La perdone. primera cosa, le felicito por todas las divisiones que son claramente visibles. Hay una cosa que se puede agregar. Cuando uno lee los documentos del Vaticano II, ahí es donde pone claramente la división entre los laicos y los sacerdotes o los ordenados. En los ordenados están los diferentes niveles, están órdenes mayores y órdenes menores. Esos órdenes menores que era uno, el janitor, o sea, el de la puerta, el del orden de la luz, todas esas cosas eran órdenes menores. Ahora el diácono y el subdiácono, que es inferior al diácono y tiene una forma de vestido diferente, pero ellos ya son órdenes superiores, cerca del sacerdocio. Hay como una pequeña diferencia. Sin embargo, la ordenación sacerdotal es diferente de la ordenación de los diáconos. Ahora, si me hacen una pregunta, si es otro sacramento, eso no podría contestar. Como en mis tiempos no se hablaba de diáconos, eso ha venido después. Entonces, puede pretender que sea un sacramento diferente o es el mismo sacramento de la ordenación que tiene diferentes funciones para el sacerdote y para el diácono. Por lo menos hasta ahí. El subdiácono ya se considera un poco inferior al diácono. Hoy día de que se habla mucho es de los diáconos, porque eso viene casi a suplir la ausencia de sacerdotes, porque el diácono puede predicar, puede presentar la Eucaristía, claro, están los ministros, ahora es una nueva institución que ha sido introducida, pero no hay consagración para el ministro. El diácono sí tiene una consagración específica para él. Entonces, desde el punto de vista sacramento, el diácono participa del sacramento sacerdotal como parte de su misión. Y es una consagración que dura toda la vida. También esa obligación de tener solo una mujer tiene que cuidarse que no se le muera antes, porque si no, no puede casarse con otra. Así que eso escuché yo en Miami, los cubanos, que había varios diáconos, estaban preocupados de cuidar a su mujer, que no se enfermara, para que si la perdían no podían casarse con otra. Ahora, en estos días, o sea, son experiencias de ese momento. Ahora, con relación en general a la iglesia, sobre todo en Europa, la falta de sacerdotes pone de relieve la importancia del diácono, porque a veces tendrá que celebrar para liturgias en donde él no puede decir misa, pero puede hacer todo el resto, o sea, distribuir la comunión. Eso es más fácil, trasladarla de un lugar a otro, predicar, todo lo que puede ser complementar al sacerdote, bautizar, por supuesto.
y no tiene autoridad de confirmar. Eso generalmente es una autoridad que pasa de los párrocos, del obispo al párroco, y el párroco puede delegar también a alguna otra persona para que ellos confirmen. Eso es más elástico, más posible que un diácono pueda dar una confirmación solo a través del párroco que lo encarga. O sea, hay como una extensión de la autoridad con relación a la confirmación, que es la implicación del Espíritu Santo. Por el resto, hay una neta separación entre sacerdote y diácono. El sacerdote puede celebrar la Eucaristía, es el único, porque este sacramento influye también a los obispos. Ahora hay cierta tendencia, pero el Vaticano II no ha definido nada de eso. La tendencia es que el obispo tenga un sacramento diferente que de los sacerdotes, pero no ha sido, que yo sepa, confirmada por el Vaticano II. O sea, solo hay una consagración que va a los sacerdotes, a los obispos, a todos los que participan de esa autoridad de predicar y de consagrar. Y los demás sacramentos que también son de la autoridad de todos los presbíteros. Pero en la realidad estamos viendo una iglesia que va cambiando. Uno podría hacer una pregunta: ¿cuál es el papel de las mujeres en estos cambios? ¿Hasta qué punto puede llegar un cambio? Etcétera. Todo eso es interesante por todos ustedes y por nosotros, porque ese problema se plantea. Cuando yo estuve en Santo Domingo, tenían una estrategia bastante interesante, porque ellos, en primer lugar, estaban que la comunidad tuviera un terreno para construir la iglesia. Y luego, con la ayuda del presidente, podían construir la iglesia, porque era obra del presidente, publicaba cada mes todo lo que había dado a cada una de las iglesias para construir la iglesia donde había una comunidad, pero no había párroco. Entonces nombraban a veces una mujer como centro de la parroquia. Esto en Santo Domingo. Ahora no sé cómo continuó después, pero yo he visto muchos casos de esto en que había como una parroquia nueva, se creaba, había iglesia, entonces enviaban a alguien responsable de la comunidad, y esto no podía ser sacerdote porque no los tenían. Entonces enviaban una mujer de cierta categoría que fuera ya como ministra de la Eucaristía. Bueno, no sé si se puede agregar algo, pero pueden hacer preguntas. Me gustaría mucho que cada uno de ustedes que viven en la vida religiosa expresaran su propia opinión, cómo lo ven al sacerdote, cómo conocen, cuáles son. Hay diferencias de uno a otro. Las parroquias que ustedes han conocido podrían también describir un poco eso, porque hay sacerdotes que implican a los feligreses, les dan autoridades para la iglesia, forman comunidad. O sea, hay varias formas en que el sacerdote ejerce su ministerio con la comunidad, y el mismo nombre, diferente grado de participación a la actividad eclesiástica. Abierta la discusión porque ustedes participan, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias, padre. Tenemos a una primer pregunta de Sheni. Gracias. En primer lugar, Alejandra, muy ilustrativa, yo no sabía muchas cosas. Gracias por la presentación, y a usted, padre, por aclararnos. Y tengo dos preguntas. Una, si los presbíteros existen actualmente y en qué orden van después de los sacerdotes, o no sé, a lo mejor ya no existen. Y la otra pregunta es, ¿qué es obispo emérito? Gracias.
Hay una parte de esa pregunta que puedo contestar, la otra no puedo. ¿Cuál es la que puedo contestar? Después del Vaticano II, todo presbítero tiene que estar incorporado en una diócesis. Entonces puede ser párroco si el obispo le encarga de una parroquia. Puede ser auxiliar del párroco, pero todo gira alrededor de las parroquias. Está una diócesis con él a la cabeza, está el obispo, y de él dependen directamente a los párrocos. Y los párrocos a su vez tienen autoridad con todas las iglesias que hay dentro de cada una de las parroquias. Esto es más o menos la estructura actual, que crea mucho problema, pero no podemos cambiarla. Hasta ahora así es. Así que hay que respetar, porque es sobre todo la palabra territorial. Yo la discuto mucho, no estoy de acuerdo con esto, pero es muy usada, como que si el territorio sea el que define la parroquia, lo cual es muy discutible, porque hay otra forma de parroquia que se llama personales, que no dependen del territorio. Entonces se mueven dentro de una comunidad que tiene relación personal con la parroquia. Entonces también ahí estamos con muchos problemas que no podemos resolver a menos que se trate de algún caso particular para ver cómo está la situación. Gracias. Pueden Gracias, decir padre. más. Gracias, padre. Tu opinión es muy importante. Jenny, con respecto a la palabra emérito, Sí, se usa cuando alguien que ha tenido un puesto de algún tipo ya no lo puede seguir ejerciendo por cuestiones de edad o de enfermedad. Entonces se le retira, pero no se le quita, digamos, su investidura. Por ya ejemplo, entendí, ¿ya entendió? Va. entendí. El Gracias. Monseñor Martínez, que lo mencionó entre el listado, pues nosotros tuvimos la oportunidad, él es sanmartineco, y entonces él se retiró a vivir a San Martín, y él apoya a los sacerdotes en San Martín porque se ha vuelto una parroquia, bueno, que ya está dividida en 3 de lo grande que es, y él los apoya. Y este año él llegó a dar misa allá con nosotros para el 15 de mayo, pero ya no tiene las responsabilidades directas, sino que por propia voluntad y porque sabe que los sacerdotes necesitan, les apoya, pero él ya está retirado y por lo tanto es emérito. Gracias a los dos, al padre y a Conchita. Muy bien. Gildis. Sí, Es que Conchita. cada párroco tiene su estilo particular. Vale la pena que la gente, ustedes que conocen en las parroquias, me digan, este párroco tiene este estilo. Entonces pueden describirnos todo como lo organizan, como hacen que la gente participe dentro de la actividad de la iglesia, sea como parte, tenga funciones dentro de la iglesia. Eso sería interesante oír alguna experiencia de ese tipo. Muy bien, padre. Gildita. Sí, Conchita, gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bonita tu presentación, Alexandra. Gracias. Te felicito. Gracias. Quería Alexandra, ha sido muy bonita su presentación. Sí, padre. Muchas gracias, padre. Vamos a darle la palabra a Jenny. Gilda. Jenny, presbítero y sacerdote es lo mismo, solo que está dividido en 3, el episcopo, el presbítero y el diácono. Ahora yo tengo entendido que en Guatemala no hay ordenación de diáconos seculares, es decir, los diáconos que existen aquí en Guatemala son los futuros sacerdotes, pero diaconado como el que explicaste, que tienen mujer y que son hombres de probada integridad, eso no existe en Guatemala. En otras partes del mundo sí hay, pero en Guatemala no. Gracias.
Sí, gracias, Gilda. Padre Galo nos ha hablado que tiene un sobrino que es diácono, ¿verdad, padre? Creo que en Guatemala no hay condiciones favorables para ordenar diáconos, pero hay varias personas que yo conozco que tienen toda la función de los diáconos, pero no están ordenados. Eso podría darse, no sé, eso son cosas que dependen de la diócesis, así que hay que reservar nuestro juicio. Gracias. Sí, Alexandra. Sí, con respecto a lo que dijo Padre Galo, si podíamos compartir, nosotros tenemos aquí en la comunidad, nosotros pertenecemos a Catedral y es una forma de los diocesanos de llevar nuestra línea, se podría decir, pero también como somos una filial de Catedral, hemos tenido la necesidad por la falta de sacerdotes que vengan otros sacerdotes y han venido los franciscanos y es otra línea de predicar, de los carismas que cada uno tiene. Entonces, sí hemos visto varios porque también aquí cerca tenemos a los betlemitas y ellos tienen otra forma. Entonces, ha sido como muy bonito y muy interesante poder compartir con varios sacerdotes que creo que a la congregación que ellos pertenecen es la línea que ellos como que van compartiendo y le van enseñando a uno de diferentes congregaciones. Entonces, eso le quería compartir, que sí, aquí nosotros miramos mucho eso. Muchas gracias, gracias. ¿Qué dice el resto de los compañeros? ¿Tienen algún De todas comentario? formas, hay un párroco de la catedral y según el derecho canónico, el párroco tiene autoridad en todo lo que se realiza ahí. Entonces, si van otras órdenes, que vaya un jesuita o vaya un franciscano o vaya un benedictino a dar servicio a la catedral, todo eso depende del párroco de la catedral. Entonces, manteniendo ese orden, está la plena libertad de moverse y tener actividades nuevas, diferentes estilos de predicación, diferentes organizaciones que pueden apoyar o no algunos aspectos de esa parroquia de la catedral. Muchas gracias. Sí, Freddy. Muchas gracias. Yo lo que quiero es felicitarla porque tanto término y tantas cosas que hay ahí que uno desconoce. Y pues una presentación muy informativa, así que te lo agradezco mucho. Y sigue adelante porque tenemos adelante muchos más temas. Así que felicitaciones y sigamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Freddy. Pues como la mayoría de ustedes saben, Freddy sí también tiene el ministerio porque él es ministro de la Eucaristía y tiene la devoción de poder apoyar a las personas que así se lo requieren para recibir la Eucaristía y los llega a visitar a su casa. Así que tú también, Freddy, muchas gracias. Bueno, seguimos teniendo unos minutitos para seguir haciendo consultas. Conchita. Sí, dígame. Una aclaración. Los ministros de la Eucaristía o ministros de la comunión es solo por un periodo de tiempo y eso los ordena en la iglesia, pero no es un orden establecido como obispo, como presbítero o como diácono. Eso es aparte. Y precisamente este fin de semana fueron ordenados muchas personas en la parroquia de San Judas Tadeo. Qué bien, qué bien. Porque son personas que pues ayudan a los sacerdotes en la tarea de llevar la comunión. No
sé si pueden apoyar con algún otro sacramento. Hasta donde yo sepa, es únicamente la Eucaristía. Sí, ¿Es correcto? así es, Conchita. Gracias, Así Freddy. es. Y si nosotros no tenemos ninguna orden, puesto que no estamos en un seminario, ni somos candidatos a sacerdote, ni nada de eso, simplemente somos personas como tú y yo, ¿no? Tú, como cualquiera de aquí del grupo, somos personas que nos han escogido para ser ministros de la Sagrada Comunión. Y déjenme decirles que en enero, que yo les conté, cuando fui a renovar mi voto, ¿verdad? Mi promesa, es como le llamamos nosotros. De todas Siempre nos formas, dicen, perdone sí, que voy a intervenir. sí, De padre, todas adelante. maneras, aunque sean digamos, encargados en diferentes parroquias, hay una organización de la diócesis que controla a todos los ministros. Entonces, cuando un ministro ha sido encargado por necesidad, sería bueno que se vaya incorporando a esta comunidad, que luego tiene retiros de vez en cuando, reuniones. Vale la pena que sepan que son parte de una organización de la iglesia, que es nueva, que antes no existía. Pero ahora esa parte de los presbíteros funciona como una comunidad agregada, pero sirve también de formación de ellos, de control por parte de la diócesis a cada uno de los ministros de la Eucaristía, por no dejarlo solo, no dejarlo abandonado, que siente amarrado a su fe y muy protegido por la comunidad de todos los demás ministros. Esto ya existe, entonces tenemos que favorecerlo para que cada uno de estos ministros se sienta parte de ese nivel que han expuesto muy bien en los diferentes niveles de la estructura de la iglesia, que ocupan un lugar oficial por parte de la diócesis. Muy Sí, bien, padre. sí, Tengo padre, dos gracias. Solo permítame perdón. terminar Sí, claro, Freddy. A nosotros cuando originalmente yo empecé a ser ministro, la persona en la arquidiócesis que nos llevó a capacitar, no solo a mí, sino que como a 2000 ministros más, fue Monseñor Ríos Montt. Y él nos dijo, ustedes saben, porque ya los debieron de haber leído, que ustedes solo pueden ser ministros 2 años. Entonces dije, bueno, tanta cosa solo para 2 años. Pero lo curioso es que al final, dijo él, pero lamentablemente no hay candidatos a ser ministros, entonces ustedes van a ser ministros hasta que el sacerdote de su iglesia o de su parroquia les diga que ya no, porque por ahí hay que darle la oportunidad a alguien más. Yo todavía estoy esperando ese momento, ¿verdad? Llevo mucho Gracias, tiempo de ser Freddy. ministro, me encanta, hay una parte muy linda que me gusta, pero de regresando a enero, me dio muchísima tristeza de que la persona más joven que vi que estaba renovando su promesa tenía más o menos la edad de una de mis hijas, más o menos entre 39 y 40 años. O sea, no hay gente más joven. Y nosotros estamos ahí supliendo a los sacerdotes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no podamos ir a dar la comunión? Cuando no podamos ayudar en las misas. No va a haber gente. Entonces, esa es una realidad Tenemos que que se está dando confiar. aquí en Tenemos este país, donde que habemos confiar muchísimos en el Señor. católicos y muchos jóvenes. Así que eso les quería contar. Gracias. Bueno, gracias. Tengo a 2 personas más, Oscar y luego Mariana. Márgara, usted también Sí, levantó la mano. sí, es que no, Ok. no lo puedo, no sé cómo se hace, pero sí la tengo levantada. Buenas tardes. Perdón, estoy con un poco de gripe.
No tenga pena, pero me Pero di cuenta. A ver, Oscar. si mi pregunta es directa al padre, hay personas que conocen mucho sobre la iglesia, que son católicos con muchísimo conocimiento, pero no son sacerdotes. Y ahora con la comunicación tan fluida que tenemos en las redes sociales, son personas que constantemente, digamos, dan una entrevista, dan alguna explicación, que básicamente son apologistas hacen apología de la religión y bien hecha, ¿sí? ¿Cómo estarán categorizadas estas personas? ¿Deben recibir alguna capacitación o alguna autorización de la iglesia, de algún ministro, de algún sacerdote? Pregunta. Gracias. Padre Galo, la pregunta va dirigida a usted. Pero eso depende de cada lugar, de cada parroquia, porque si alguno que tiene que ser asumido como ministro de la Eucaristía, el párroco tiene que luego presentarlo para que se incorpore en la comunidad de ministros que se une en el seminario de vez en cuando. O sea, no falta esa conexión. No puede haber un ministro solo que no se comunica con nadie, porque es parte de esta iglesia. Entonces la misma parroquia tiene que encargarse que cada uno de estos ministros de Eucaristía esté conectado con la comunidad que se reúne en el seminario de vez en cuando. Yo los que conozco de San Ignacio, aunque eso no es parroquia, pero ellos van a las reuniones. Ellos dependen de la organización de la diócesis y van y participan de vez en cuando hay estas reuniones para los ministros. Así que vale la pena recordarlo esto para que no se sientan solos. Solo es un oficio, voy al oficio, como el oficio fuera un absoluto. No, el oficio es de la iglesia, por lo tanto tiene que siempre estar relacionado no solo con el párroco, sino también con la organización de este nivel de manejar la Eucaristía, distribuirla, participarla a los enfermos. Es un servicio muy grande lo que están sirviendo, pero es necesario que tenga esa conexión. No es que sea una obediencia, pero es un nexo que forma esa comunidad eclesiástica, sí. Muchas gracias, padre. Margarita. Perdón, no sé si no escuché o no entendí, pero los presbíteros y los diáconos y los subdiáconos, ¿ellos tienen estudios en el seminario o ellos se forman en otro lugar? Como nos comentó Gilda Mercedes, los presbíteros son pues sacerdotes. Ok. Y los diáconos en Guatemala estudian y son los que van algún día a ser sacerdotes, pero ya tuvieron estudios en el seminario. No han recibido Perdón, la Conchita, no te logro escuchar. Pero ya tienen estudios. ¿Qué dice Lorena? Pues mira, nosotros de vez en cuando, porque ayudamos económicamente a la arquidiócesis, recibimos fotos que nos mandan de diáconos que han sido investidos. No es un sacramento el diaconado, pero ellos sí han estudiado y sí reciben una bendición, una investidura, y ellos son los futuros sacerdotes. Muchas gracias. Quizá no todos, pero sí. Y ahora, por último, vamos a escuchar a Mariana. Gracias, Conchita. Yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un párroco y un sacerdote? Y si la primera misa
de un sacerdote, me imagino que es cuando recibe la bendición del obispo, y qué significado guarda si el sacerdote puede elegir su parroquia para oficiar su primera misa, que marca ese inicio del misterio de su sacerdocio, o si le es asignada por el obispo únicamente. Yo solo le puedo contestar la primera, la segunda le vamos a pedir favor a Padre Galo o tal vez alguien quiere intervenir. La diferencia entre un párroco, dijo usted, y un sacerdote, ¿verdad? Es que Sí, el párroco es quien dirige la parroquia. Ese es el administrador, el que el que manda. No, y puede tener sacerdotes a su cargo. Y algunas parroquias, como en el caso de la parroquia de la Vía Guadalupe, ellos son parroquia y San Ignacio es una capilla que pertenece a la parroquia de la Virgen de Guadalupe. ¿Me explico, Marianita? Sí, gracias, Conchita, muchas gracias. Esa es una. Ahora la otra de la primera misa, vamos a ver si se la repite al padre para que él le responda. Sí, padre, es la primera misa que oficia un sacerdote, es, me imagino, cuando recibe la bendición del obispo. ¿Qué significado guarda esa primera misa? Digamos, si el sacerdote puede elegir el lugar y la fecha para oficiar su primera misa, o es asignado por el obispo, y si en ese momento él también ya puede impartir los sacramentos. Ya. Ya, padre. Bueno, cuando uno es ordenado sacerdote, entonces es encardenado a un obispo, que puede ser de ese lugar o de otro lugar. Pero siempre es parte de una diócesis. No está un sacerdote suelto por ahí, no se concibe. Siempre un sacerdote ordenado está ordenado por un obispo. Y entonces va a ser o de este obispo o de cualquier otro, pero siempre encardenado dentro de una diócesis. Entonces ahí luego interviene el derecho canónico. El derecho canónico entonces le dice todas las dependencias del obispo, los sacerdotes, las iglesias que hay, que no son parroquias, todo eso está ordenado en el derecho canónico. Así que en eso no hay más que adaptarse a las leyes del derecho canónico. Muchas gracias, padre. Pues vamos a tener que ir terminando porque ya nos pasamos 10 minutos. Ahorita voy, Alexandra. Padre Galo, ¿y cuándo cuándo dio usted su primera misa? ¿Cuándo ofició usted? Yo creo que fue en Loyola. En Loyola. ¿Y se Yo acuerda? fui ordenado en Manresa, por Monseñor Manresa. Pero luego fui a decir la misa. Primero fui a Loyola y después a Lourdes, que fue la segunda. Pero yo tenía un resfriado tan violento que yo decía, todos vienen a Lourdes para sanarse y yo vengo para irme al cementerio. Y tuve que escaparme de Lourdes y regresarme a San Cugat. Pero era después de la primera misa. ¿Y esa misa recuerda usted cuándo fue? Bueno, hay fechas, pero yo nunca me acuerdo la fecha exacta. Ah, bueno, vamos a buscar cuándo fue esa fecha. 59, el Monseñor Manresa era el obispo nuevo de Quetzaltenango, iba para Roma a presentarse al Papa, se llama ad limina. Están obligados a presentarse después de haber sido ordenado de obispo. Y pasando por Barcelona, nos ordenó a nosotros allá en Manresa. Qué lindo, padre. Gracias por compartir. Alexandra.
No te oímos, tienes el Tiene- micrófono apagado. Ah, perdón, ahí estoy, perdón. Padre Galo, solo quería comentarle que Padre Gil Eduardo, que es nuestro párroco en catedral, le mandó muchas saludes, que lo recuerda con mucho cariño, porque dice que usted fue su maestro en el seminario. en el seminario. El padre Gil Eduardo. Ajá. Muy Él es bien. nuestro párroco aquí en catedral. Gracias, Y le manda Alexandra. muchas saludos. Antes que se me ¿Dónde olvide. fue? En catedral. Sí, de pero Antigua. digo, ¿en dónde fue cuando se ordenó? No, él fue Eso en no, la no Antigua. sabemos. Ya. No, él no fue en Antigua. Él ahora Es es cosa que párroco uno- de Sí, yo lo conozco porque está en catedral, lo vimos el otro día, pero el origen no me acuerdo. Él, que haya sido mi alumno porque hemos tenido 27 años, toda la filosofía pasaba por nosotros. Entonces, así- no es así nada me contó. extraño que haya sido alumno nuestro también, porque dábamos clase allá en el seminario. Luego cambió Qué la lindo, cosa. padre. Muchas gracias por todo lo que ha hecho. Nos vamos a tener que ir despidiendo y le vamos a pedir, Padre Galo, su bendición, y a ti, Alexandra, nuevamente Pidémosle gracias. al Espíritu Santo como el que nos ha iluminado, contestido, por lo menos con la buena voluntad, hemos estado siguiendo el impulso que Él nos ha dado. Y agradecemos, lo bendecimos y le pedimos que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, gracias. El próximo. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Muchas Padre, gracias. ya Buenas regresaste. noches. Muchas gracias, Buenas noches a Alejandra. todos. Noches a Muy Gracias a bien. todos. Noche, Padre Galo. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Mateo, María. Muchas gracias. Gracias. Muy linda la presentación. Sí, mucho Tony aprendizaje. Martínez, Lucía Ortega, todos ellos, Miriam, ¿qué tal? Sonia, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se Que estén bien, queridos. También, aquí está.